Bueno, estamos de regreso en nuestra mañana informativa con 84 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones, ¿no? La Cámara de Diputados dio luz verde a la idea de legislar la reforma previsional. Ahora el proyecto va a regresar a la Comisión de Trabajo, donde se va a profundizar, en los compromisos anunciados por el gobierno para lograr su aprobación. Queremos analizar este y otros temas junto a la diputada Gael Llomans. Ella es presidenta de Convergencia Social. Diputada, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias. Estamos hablando un poquito de Convergencia Social, que están en formación, entiendo, ¿no? Sí, bueno, estamos recién armando este partido. En 2 semanas más vamos a presentar los papeles al CERVEL para empezar con la inscripción de este partido legal y abrirlo. Tuvimos elecciones como internas más bien para definir cuál iba a ser la primera directiva, pero la idea es poder tener un proceso abierto que pueda también el resto de las personas incluirse si es que quieren participar. Sí, contémosle a la gente, son diferentes movimientos del Frente Amplio, digamos, exacto, que se juntan y generan esta nueva entidad. Exacto, el movimiento autonomista del diputado Boris, del alcalde Jorge Sharp, también del diputado Winter y el diputado Ibáñez. Bueno, el movimiento al cual vengo yo, que es el Movimiento Izquierda Libertaria, también está el Movimiento Nueva Democracia y el Movimiento Político Sol. Esos son los 4 movimientos que son parte del Frente Amplio y que hoy día ya estaríamos armando un partido legal único. Oye, pero son más movimientos que representantes a esta altura, porque estaba revisando, del 2.224 concejales en el país, ustedes no tienen ninguno. De 345 alcaldes, 1 de Valparaíso, ¿no? De 278 consejeros regionales, 2, y lo que sí tienen son diputados, 4 diputados. Claro, tenemos... Y votaron, perdón, 2.000 y tantas personas, ¿no? Claro, 2.000 y tantas, participó el 80% de los militantes, en el fondo, de una militancia bien activa. 2.500 inscritos. Claro, 2.500 inscritos. Bueno, nuestra idea, por lo mismo, es que este proceso fue bien cerrado. De hecho, algunos nos han preguntado cómo pueden ser parte del partido, pero sin embargo, ahora recién vamos a empezar con un proceso más abierto. ¿Y qué nos diferencia del resto? Nosotros nos entendemos herederos de la tradición de la izquierda. Entendemos que somos, en el fondo, tenemos una matriz socialista, feminista, y ahí yo creo que vienen algunas diferencias, que algunos tienen diferencias en el fondo a la hora de definirse. En el caso de Revolución Democrática, por ejemplo, tiene una definición más amplia, legítimamente, pero nosotros hemos optado por también adoptar una tradición sociopolítica más anterior, obviamente con críticas. Queremos actualizar la izquierda. Discúlpeme, pero un movimiento como para distribuir cargos, digamos, ya que no pueden entrar en los más tradicionales. No, para nada. De hecho, nosotros nos entendemos por lo mismo. Creemos que es necesario tener un nuevo partido político que le hable a quienes quieran construir hoy día la izquierda en este siglo XXI. Pero ¿qué nos diferencia, perdóneme, pero del Partido Socialista, del Partido Radical, de los partidos más tradicionales de la izquierda chilena? Bueno, nosotros y el Frente Amplio en general parte y emerge de la crítica a lo que fue los partidos de la concertación, lo que hicieron durante los años de la transición. Obviamente los primeros años no podría entenderlo, pero creemos que ellos han mantenido un modelo neoliberal y ese marco en el fondo del sistema que tenemos actualmente, y que nosotros creemos que hay que partir transformaciones profundas que no se hicieron durante esos periodos, y creemos que nosotros sí podemos ser una alternativa, y de hecho nuestra emergencia, incluso nuestra votación es un poco reflejo de eso, de la necesidad de que exista esa alternativa. Pero le insisto, con una votación bastante reducida, digamos. Claro, o sea, es una votación inicial. Recién estamos partiendo con este partido, pero de todas formas sabemos dentro de la militancia del Frente Amplio, quienes votaron incluso por nuestras candidaturas, que buscan también una nueva representación política que no existe en Chile, que no existe en el Partido Socialista, que no existe en el PPD, y entendemos también que nuestro aporte va a ir por ahí. Feministas también. Somos feministas, sí. También creemos que hoy día esta izquierda tiene que tener feminismo. Vemos que la izquierda del siglo XX, se podría decir, partía más bien poniendo el feminismo en un segundo reglón. Nosotros creemos que hoy día el feminismo, el movimiento, es un movimiento emancipador más importante de este siglo, y en eso creemos que también las transformaciones tienen que ser dentro de nuestro partido, como nosotros entendemos que debe ser nuestra orgánica. Por ejemplo, las prioridades de las candidaturas, creemos que no solamente tiene que ser un principio hacia afuera, sino que también hacia la interna. Pero eso, ¿en qué se refleja en definitiva? Más allá de ponerla a usted, digamos, porque usted le elige, digamos, sus pares como presidenta del movimiento. Pero, por ejemplo, de estos 2.000 y tantos votantes, ¿cuántos de ellos fueron mujeres, por ejemplo? Bueno, ahí no tengo hoy día el dato específico, pero sí podemos tener un compromiso. De hecho, en la elección de las directivas tuvimos un compromiso de cuota, de paridad,
que fue respetado también. O sea, la directiva más allá de mi caso, sino que también del resto de, incluso a nivel regional, a nivel nacional, cumple ese criterio, hay 50 y 50% de participación e incluso más de mujeres. Y eso queremos no solamente que sea algo interno, sino que también, por ejemplo, a la hora de llevar candidaturas en las elecciones municipales, que están a la vuelta de la esquina, queremos que nuestras prioridades también sean 50 y 50%, o sea, no llevar candidatas solamente por llevarla, para cumplir en el fondo la ley de cuota, sino que también tengan prioridad a la hora de ser electos. ¿Y con qué proyección de triunfo? Porque más allá de presentar candidatos, me imagino que la idea de cualquier agrupación política es tratar de liderar esos cambios, y ya lo decíamos, ustedes de los 345 alcaldes tienen uno, Valparaíso, y ni un solo concejal. No, claro, o sea, bueno, estos son... ¿Cuál es la proyección, digamos, qué es lo deseable desde el punto de vista de ustedes de representación? No, de todas formas creemos que como no existía este partido legal, nos demoramos mucho a lo mejor en presentarnos, pero sí hoy día tenemos las posibilidades de crecer y no tener solamente una alcaldía, sino que más. Y a eso queremos optar. De hecho, el Frente Amplio, claro, o sea, antes de esa elección, en la elección municipal, uno podría ver, tuvo malos resultados en general, y hoy día tenemos 20 diputados, un senador, y ha ido creciendo de a poco. Nosotros sabemos que entrar también a la institucionalidad no es, en el fondo, una cosa de un día para otro y va a ser fácil, sino que entendemos ese desafío, pero también creemos que eso ha ido, desde la entrada, el ingreso del Frente Amplio al Congreso, también ha tenido más fuerza y creemos que también va a tener más adherencia. Y en eso al menos estamos, por lo menos con la esperanza de que eso va a ser así. ¿Cómo se responde a aquellos que sostienen que el Frente Amplio es mucha crítica pero poca propuesta? Bueno, la verdad es que tenemos un programa que los hemos ido también trabajando aún más, que es el programa que levantó la candidatura de Beatriz Sánchez, en donde ahí están todas nuestras propuestas. En materia de pensiones se dice mucho que nosotros no teníamos una propuesta, por ejemplo, pero sin embargo tenemos una propuesta de transformación del sistema actual, e inclusive quisimos también ponerla a disposición con el resto de los diputados de la oposición para tener una propuesta de acuerdo. Sabemos que básicamente es un sistema de reparto. Que es un sistema de reparto pero moderno. Nosotros sabemos que no podemos volver a lo que teníamos antes, nadie quiere eso. Pero sí queremos que exista ciertos criterios de solidaridad intergeneracional y también entre generaciones. Y en eso pero en términos prácticos, hoy día la plata, por ejemplo, que está en los fondos de pensión, ¿ustedes la repartirían? O sea, lo que creemos es que tiene que haber un fondo común. Un fondo común que nos permita... ¿A partir de cuándo? ¿Con las platas que hay o con las platas que vengan? Bueno, yo creo que lo que nos podría, al menos me ciño al acuerdo que llegamos de la oposición, que me parece que es un buen acuerdo para avanzar, que es que este 4% adicional sea administrado por un ente público y que tenga una lógica de solidaridad. Y que solamente, y en realidad también haciendo relación con otros países en el mundo, casi la mayoría de los países tienen sistemas mixtos. Ya, pero eso, discúlpame, pero hay quienes consideran que eso podría ser una expropiación, porque los fondos de pensiones son fondos personales hoy día. Y que el repartir plata, que no es de ustedes, digamos, sino que es plata de las personas, vendría a ser una suerte de expropiación. Es que ahí yo creo que hay que aclarar un punto, porque nadie estaría quitándole a las personas sus propios fondos, ¿cierto? Sino que más bien es una lógica de administración. De hecho, actualmente lo que hace la AFP es pescar todos los fondos de pensiones e invertirlo. Y cuando esa inversión va mal, las pérdidas las tienen que pagar los mismos pensionados porque son los mismos fondos. Entonces, la lógica de inversión que nosotros queremos colocar es que sea mediante criterios de solidaridad, en el fondo para tener un piso común, pero también respetando, obviamente, que aquellas personas que cotizaron más, eso también se vea luego a la vuelta con las jubilaciones. Eso queremos que al menos sea un sistema transparente, que defina los años de cotización, los años también, la jubilación que va a tener ponderadamente, y obviamente que eso es conversable. Yo creo que acá lo malo es que se ha situado una conversación en base, yo diría, a ciertos prejuicios, es decir, pensar que los fondos van a ser expropiados, que la verdad es que no hemos hablado jamás de eso. Creemos que hay que respetar los fondos de las personas, los años de cotización, pero sin embargo creemos que la lógica de administración puede ser mucho más beneficiosa si lo hacemos con criterios de solidaridad. ¿Y quién debiera administrar todo esto? Nosotros pensábamos en un nuevo actor público, eso al menos fue el acuerdo al que llegamos. Creemos que eso puede ser debatible, es decir, cuál es el nuevo actor público, o si puede ser el mismo IPS que actualmente existe en nuestro país, o la creación de un nuevo ente. Lo que nos interesa es que en el fondo se resguarde, que sea un nuevo actor, que me refiero a un actor público que pueda administrar estos fondos, que sea bajo esta lógica de solidaridad, y creemos que con eso ya el resto es conversable. ¿Pero no es eso mismo lo que propuso el gobierno?
La verdad es que no, y además hemos visto algunas declaraciones bien contradictorias, incluso antes de votar nosotros le preguntamos a los ministros en qué consistía su propuesta y en eso al menos vimos que no había claridad. De hecho, el ministro Larraín nos dice que ese 4% adicional no necesariamente va a ser administrado por un ente público, es decir, puede ser el ente público o puede ser un actor privado de los que ya están contenidos en el proyecto. Y en el fondo ahí ya no nos deja claridad si es verdad, es mentira, o hasta dónde llega la administración de este 4%. Lo que a mí me quedó claro es que más bien se está pensando en incorporar ese nuevo actor en el 4%, pero en el fondo con competencia con otros actores privados. ¿Y eso por qué sería malo? Porque yo creo que lo complejo ahí es cuánta rentabilidad podría tener el fondo. O sea, si realmente ni siquiera va a ser el 4%, sino que va a ser mucho menos, porque va a quedar a elección de las personas, ¿cierto? Solo en este 4%. ¿No? Distinto sería si pusiéramos a elegir a las personas en la totalidad de los fondos. Porque ahí obviamente que esta rentabilidad del fondo de administración estatal podría ser mucho mayor. Pero si solamente es del 4% y en competencia con otros, obviamente que se va a ver disminuido. No lo entendí bien, pero usted está confundiendo el 4% de aporte al 4% de rentabilidad. No. Lo que me refiero es que es la rentabilidad que puede tener estos fondos si es administrado, por ejemplo, exclusivamente el 4% adicional de la cotización por un ente estatal, puede tener mayor rentabilidad porque en el fondo igual hay que invertir esos fondos, hay que generar más recursos. Y si esos fondos se ven reducidos, no va a tener posibilidad en el fondo de competencia, podríamos ponerlo entre comillas, con otros entes. Por ejemplo, la AFP, que además no va a tener que cobrar comisión. Entonces, para una persona que ya paga en el 10% una comisión para una AFP, le va a convenir mucho más mantener ese otro 4% adicional en una AFP que además ponerlo en un nuevo actor que va a tener que poner. ¿Y por qué no dejar que la gente decida? Si la gente decide, me parece bien el principio, solo que la gente decida entonces en el total. ¿Por qué tenemos que restringirlo al 4%? Me parece que restringir también a la libertad de la persona. Pero si la gente decide el 14% o lo que quiera, digamos, que lo administren las AFP, ¿ustedes estarían de acuerdo? Nosotros también se lo planteamos al gobierno, solo que la respuesta del gobierno fue que eso era imposible, que acá estamos hablando solamente del 4% adicional, que no se toca en la reforma al 10%, porque en el fondo desestabilizaríamos el funcionamiento del sistema de pensiones. Diputada, ¿qué le parece la votación de quienes hoy día están en la oposición y que votaron a favor de la propuesta de legislar? Estamos hablando de 10 demócratas cristianos, de 2 radicales, de 2 independientes. Bueno, me parece muy negativo. La verdad es que nosotros también lo hemos señalado a los mismos diputados, sobre todo porque teníamos una mesa de trabajo en donde habíamos llegado a ciertos acuerdos. Y eso también da desconfianza. O sea, ¿para qué? Pero perdón, en acuerdo a lo que ellos dicen, hemos conversado aquí el viernes pasado con PPAO, también con algunos de la democracia cristiana, ellos dicen que el acuerdo administrativo tenía otros fines, digamos, era básicamente un acuerdo administrativo y que los temas de fondo ellos mantienen su derecho a discrepar y a tener diferencias dentro de la misma oposición. ¿Eso no es legítimo? O sea, lo que habíamos hablado al menos para este acuerdo administrativo que fue votado hace un par de meses, era que no solamente fuera administrativo, sino que en base a ciertos puntos de acuerdo. No es en todos los temas, nadie quiere que nos pongamos, no queremos tampoco limitar el derecho a decidir de los diputados de las bancadas, pero sí en temas que son relevantes para el ser una oposición hoy día. ¿Qué significa ser oposición? O mejor no nos pongamos esos eslóganes y trabajemos simplemente, si quieren trabajar coordinadamente con el gobierno, no hay problema. Pero no están desde el Frente Amplio defendiendo el binominalismo, no. El que hay aquí dos grandes sectores, digamos, y que no haya más opiniones sobre la mesa. No, yo diría que no. Además que, la verdad, tampoco pusimos a priori en esa discusión. Simplemente dijimos, en el debate de pensión, en el debate de la reforma tributaria, sentémonos y lleguemos a un acuerdo. El tema es que nos sentamos, hicimos una mesa técnica de pensiones, llegamos a un acuerdo y luego ellos deciden negociar por el lado. Entonces, es que, perdón, o sea, yo entiendo que la negociación no se da acá, se da en el momento en que se legisle. Y lo que decían los parlamentarios de oposición que votaron a favor, es que votaron a favor de la idea de legislar. ¿Por qué oponerse a conversar un tema? No, a ver, yo creo que el tema no es oponerse a conversar un tema. Es que eso es lo que plantean ellos. No, claro, ahí lo que nosotros le hemos respondido a ellos mismos también, que la votación que tuvimos en la semana pasada fue la votación del proyecto en general. De la idea de legislar el proyecto. Es que lo revisamos incluso en la comisión. Es el proyecto en general, son las ideas matices. Acá se ha dado vuelta un debate, y de hecho el mismo gobierno se lo señalamos. Lo leyó el mismo secretario de la comisión en el reglamento del Congreso, en donde se establece que la votación
que uno tiene es la votación del proyecto en general, de las ideas matrices. Luego uno parte a la discusión particular en cada una de los artículos. El tema es que para nosotros una idea matriz de la defensa y de entregarle más recursos a la AFP no podíamos estar de acuerdo. Y de hecho nos extraña que ellos mismos también señalaron que tampoco estaban de acuerdo con darle más recursos a la AFP, tanto los diputados de la Democracia Cristiana como los del Partido Radical. Y finalmente ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno en donde el gobierno les dijo el 4% adicional para un nuevo ente estatal y ahora incluso el gobierno se desdice porque no estaba claro. Eso es lo que dicen ellos, lo planteaba el mismo Pepe Out, con quien pude conversar el viernes aquí en nuestra mañana informativa, es que si entonces esto está así de diluido desde el punto de vista del gobierno, bueno, entonces ellos votarán en contra. Pero lo que alguna gente reclama es porque ustedes, digamos, como un movimiento joven que apostó por cambios, que apostó por modificar una serie de temas que hoy día la gente también son parte de su agenda, rechazan siquiera la idea de conversarlo. Es que la discusión la hemos tenido durante meses en la Comisión de Trabajo. Acá no nos estamos negando a realizar un diálogo, una conversación. Hemos debatido durante todos estos meses con el gobierno. Le hicimos una propuesta para que la incluyera. Incluso le dijimos, avancemos en lo que estamos de acuerdo y en lo otro dejémoslo a un lado. Dividamos el proyecto en dos. Incluso es más, hoy día, porque es uno de los argumentos más fuertes que tiene el gobierno, ¿por qué no aumentar aquellas pensiones que son básicas? ¿Cierto? El 10% adicional, el 10% aumentar las pensiones básicas. Y nosotros dijimos, estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con el aumento del pilar solidario, ¿por qué no avanzamos en ello? Pero sin embargo, del otro lado encontramos mucho rechazo, no hemos encontrado incorporación. Su posición hoy día, y la de quienes la respaldan, es minoritaria. Hoy día perdieron en la votación. No, claro. Y desde ese punto de vista, la pregunta que surge de aquí en adelante es si esto significa un quiebre en la oposición en su conjunto. A ver, yo creo que lo determinante va a ser la revisión de la discusión en particular. No, es que más allá del tema de pensiones, esto en lo político, ya más en lo global, ¿significa un quiebre definitivo en la oposición? Es que entendemos que hay distintas oposiciones, así de simple. Y esto es más bien transparentar algo que ya ocurría. El hecho de que la Democracia Cristiana se siente a negociar separadamente con el gobierno nos da a entender también, bajo sus postulados también, no el postulado del resto de la oposición, que existe esa oposición y que existen otras oposiciones. Ya, y desde ese punto de vista, ¿esto anticipa un fracaso, una derrota en los temas que vienen y que comentábamos al comienzo, en la elección municipal, en la elección de gobernadores, eventualmente en la próxima parlamentaria y presidencial, desde el momento en que desde la oposición se plantean divididos, ¿esto podría anticipar un fracaso en lo que viene? Es que, a ver, yo creo que, y en esto al menos lo planteo de hecho con la seguridad de que represento a más sectores dentro del Frente Amplio, de que nosotros no vamos a participar de meramente un acuerdo electoral. Vamos a participar de un acuerdo, de un proyecto país, de un proyecto municipal. Si en eso encontramos acuerdo con distintos actores, perfecto. En la Democracia Cristiana nos ha quedado claro que tenemos una distancia bien grande en términos de lo que queremos para el país y al menos no vamos a ser parte de un acuerdo electoral que no considere esas diferencias. ¿A riesgo de perder todas las próximas elecciones? Para nosotros es más importante en esto llevar candidaturas que sean coherentes y que además, en el fondo, no queremos un candidato que después sea electo y que gobierne para qué, en base a qué principio, cuáles van a ser sus orientaciones. No queremos repetir historias ya con malos términos, como lo fue el proceso de la nueva movimiento mayoría. Testimonial. No, nosotros queremos ganar elecciones y sabemos que podemos hacer. Pero le insisto, digamos, tal como están las cosas, la opinión y las proyecciones, digamos, de expertos electorales es que la oposición dividida va a perder todas las próximas elecciones. Bueno, yo creo que nos quedan hartos debates todavía pendientes con otros sectores de la oposición en donde hemos encontrado mayores coincidencias. Y en eso al menos creo que si podemos avanzar con ciertos sectores y también respaldando ciertos municipios que yo creo que son relevantes en términos de actoría. Quiero decir, por ejemplo, en el caso del alcalde Daniel Jadwe. O otros municipios, inclusive, que nosotros podemos decir, ahí hay un proyecto de transformación, ahí realmente se están haciendo las cosas distintas y realmente se pone por interés, primero, el de los ciudadanos y ciudadanas. O sea, ¿y ustedes qué? ¿Se restarían de llevar candidatos? Ahí podríamos llegar a un acuerdo perfectamente y respaldar al alcalde Daniel Jadwe, no tenemos problema en decirlo. Porque, ¿a cambio de qué? Bueno, ahí tendremos que conversar si es que ellos también quieren respaldar otras candidaturas nuestras. Y además lo han señalado en el caso, por ejemplo, del alcalde Jorge Charp, en donde también se ha visto un trabajo municipal distinto. Entonces, yo creo que ahí uno no puede sentarse a reiterar lógicas que al menos hasta ahora han fracasado.
por lo menos la lógica de los pactos electorales por arriba, sin tener consideración lo que sucede en cada una de las localidades y también de los proyectos que se están disputando, me parecería que es un error. Muy bien, pues diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, gracias a usted. Muy buenos días.